A continuación de los siguientes ejemplos, vamos a realizar la obtención de límites de forma analítica. En este caso en particular sobre polinomios que pueden ser factorizados para hallar sin necesidad de gráfica y tabulador el valor del límite cuando la variable tiende a un cierto valor numérico. Primero evaluemos el límite cuando x tiende a 3, el cociente x cuadrado menos 3x entre 2x cuadrada menos 5x menos 3. Primero comprobamos que efectivamente cuando se evalúa en 3, el término superior y el término inferior valen 0. Es decir, si tiene la función 0 entre 0, doblemente indeterminada. Por lo cual, factorizar y cancelar términos comunes es una buena estrategia. En el numerador es claro que x cuadrado menos 3x equivale al producto de x por el binomio x menos 3. Y en la parte de abajo tendríamos que encontrar dos números q y r para que el producto de x más q por 2x más r me permita obtener 2x cuadrada menos 5x menos 3, que en este caso resultan ser q menos 3 y r más 1, con lo cual en la parte del denominador quedaría el producto de x menos 3 por 2x más 1, con lo que es posible eliminar x menos 3 tanto en el numerador como en el denominador, creando la función equivalente como x entre 2x más 1. Y al aplicar las leyes básicas de los límites, tendríamos que cuando x tiende a 3, el límite sería 3 séptimos. Ahora evaluemos el cociente x cuadrada más 4x más 3 entre x cuadrada menos 9. En este caso, al evaluar en x igual a menos 3, tanto el numerador como el denominador, encontramos que ambos valen 0. Es decir, también aquí hay una doble indeterminación, 0 entre 0, lo cual es una buena señal porque es posible que existan factores comunes que se puedan cancelar y resolver para una función equivalente. En la parte del numerador necesitamos encontrar dos términos q y r, de tal forma que x más q por x más r me den x cuadrada más 4x más 3. Y en la parte del denominador necesitamos dos términos s y t para que al multiplicar x más s por x más t me dé x cuadrada menos 9. En el caso del numerador se dice coloquialmente que necesitamos dos números que sumados entre sí nos den 4 y que multiplicados entre sí nos den 3. En este caso en particular son el 1 y el 3, de tal forma que los binomios serían x más 1 que multiplica a x más 3. En la parte de abajo, coloquialmente, si tenemos un signo menos de dos elementos que se elevan al cuadrado, podemos buscar el uso de los conjugados que le dieron origen. En este caso, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Los conjugados serían x menos 3 y x más 3. De tal forma que el elemento que se elimina sería x más 3, con lo cual la función equivalente sería x más 1 entre x menos 3. Y al aplicar las leyes básicas, cuando x tiende a menos 3, el límite es menos 2 entre menos 6, lo cual resulta en un tercio positivo. El siguiente ejemplo es la evaluación del límite cuando x tiende a menos 1 del cociente de raíz cuadrada de x más 2 menos 1 entre x más 1. Aquí también, como en los casos anteriores, cuando se evalúa la función en el límite deseado, en este caso cuando x vale igual a menos 1, tenemos 0 numerador y 0 denominador, 0 entre 0, lo cual quiere decir que está doblemente indeterminada. Por lo tanto, es posible que encontremos algún factor común que se pueda cancelar, más que en este caso hay una variante. Ahora nos conviene, como para eliminar la raíz que tenemos en la parte superior, multiplicar todo el numerador por su respectivo conjugado. En este caso el conjugado es raíz de x más 2 más 1, el cual debemos aplicar tanto en el numerador como en el denominador.
El producto entre los conjugados en la parte del numerador resulta x más 2 cuando se elimina la raíz, y luego menos 1 por más 1, menos 1. Al restar el 2 con el menos 1, me queda al final el numerador x más 1. Ese x más 1 lo podemos eliminar con el x más 1 del denominador. Al realizar la cancelación, la función equivalente queda como 1 entre la raíz cuadrada de x más 2 más 1. Y al aplicar las leyes básicas de los límites, cuando x tiende a menos 1, tenemos 1 entre 1 más 1, lo cual da un medio. Otro ejercicio similar donde se puede aplicar el concepto de conjugados es el límite cuando x tiende a 5 de raíz cuadrada de x menos 1 menos 2 entre x menos 5. Igualmente, cuando evaluamos en x igual con 5 la función, nos encontramos que el numerador tiene un 0 y en el denominador también, lo cual nos hace a la función doblemente indeterminada. Esto nos permite tener la esperanza de que hay un factor común que se pueda cancelar. En este caso, el conjugado de raíz de x menos 1 menos 2 es raíz de x menos 1 más 2, que debemos aplicar tanto al numerador como al denominador. Al desarrollar el conjugado, tenemos que elevarse al cuadrado la raíz, nos queda solamente el término x menos 1, y menos 2 por 2, menos 4. Entonces, x menos 1 menos 4 es equivalente a x menos 5, el cual se puede cancelar con el x menos 5 que quedó en la parte de abajo. Con esto, la función equivalente que obtenemos es 1 entre la raíz de x menos 1 más 2. Y al aplicar las leyes básicas, tenemos que cuando x tiende a 5, en la función equivalente queda 1 entre 2 más 2, lo cual equivale a un cuarto. Ahora veamos un ejemplo diferente. Si el límite cuando x tiende a 1, de 1 entre x más 1, menos 1 medio, todo esto entre x menos 1. Al evaluar la función cuando x tiende a 1, nos encontramos otra vez que tenemos una doble indeterminación, 0 entre 0, lo cual nos indica que es posible encontrar un factor común que se pueda cancelar. Pero ahora vamos a tener primero que simplificar la fracción o las fracciones que tenemos en el numerador. Para realizar esta simplificación recurrimos al concepto denominado factor común denominador de las fracciones que tenemos en el numerador. En este caso el factor común denominador sería 2 por x más 1. Este factor común denominador lo tenemos que aplicar tanto en el numerador como en el denominador de la fracción general. Al multiplicar el factor común denominador 2 por x más 1 en la primera fracción, nos quedaría solamente 2. Y al multiplicar este mismo por la fracción menos 1 medio, me quedaría menos x más 1. Al desarrollarlo en la parte del numerador quedaría menos x más 1. En la parte de abajo mantenemos los productos tal como están, 2 por x menos 1 por x más 1. Finalmente multiplico por menos 1 en la parte superior para que me quede x menos 1, que se puede eliminar con el x menos 1 que tenemos en la parte de abajo, de tal forma que la función equivalente sería menos 1 entre 2 por x más 1. Y al evaluar el límite, cuando x tiende a 1, nos quedaría esta función equivalente menos 1 entre 2 por 2, lo cual equivale a menos un cuarto. Ahora veamos un ejemplo similar al anterior. Este caso sería el límite cuando x tiende a menos 3, de 1 entre x más 2, que suma a 1, y todo esto entre x más 3. Igualmente, como en todos los casos anteriores, al evaluar en x igual a menos 3, tenemos que la función se determina doblemente, 0 entre 0, lo cual nos indica que hay la posibilidad de encontrar un factor común que se pueda cancelar. Para ello se identifica claramente que el factor común denominador de la parte superior de la fracción sería x más 2, el cual tendremos que aplicar tanto al numerador como al denominador. Al aplicar x más 2 como factor común denominador, nos quedaría el primer elemento 1
y en el segundo x más 2, de tal forma que el numerador queda conformado con x más 3, el cual se puede eliminar con el x más 3 del denominador, por lo que la función equivalente sería 1 entre x más 2. Y finalmente, al aplicar las leyes básicas, tenemos que el límite cuando x tiende a menos 3 de 1 entre x más 2 es igual a 1 entre menos 3 más 2, lo cual es igual a 1 entre menos 1, lo que resulta en menos 1. Ahora, a diferencia de los anteriores ejercicios, tenemos la evaluación de una suma, es decir, es el límite cuando x tiende a 0 de la suma de 1 entre x más 5 entre x que multiplica x menos 5. Si evaluamos cada uno de los elementos por separado, como lo dicta la ley de sumas, encontramos que ambos se indeterminan. Quedaría 1 entre 0 y 5 entre 0, por lo cual de inicio no se puede aplicar dicha ley. En ese sentido, lo que se buscaría es una fracción equivalente a través del concepto factor común denominador. El factor común denominador para este par de elementos sería x por x menos 5, de tal forma que al dividir entre x en el primer elemento quedaría 5 menos 5 en el numerador, y al dividirse entre el segundo elemento quedaría solamente 5. El numerador quedaría finalmente, al eliminar los 5 de arriba, como x, y abajo en el denominador se queda el factor común denominador x por x menos 5, lo cual se pueden cancelar las x tanto el numerador como el denominador, resultando en la función equivalente 1 entre x menos 5, que al ser evaluado finalmente resulta 1 entre 0 menos 5 igual a 1 entre menos 5, es decir, es igual a menos 1/5. Ahora el siguiente ejemplo es similar al anterior, en donde no se puede aplicar directamente la ley de sumas, dadas las indeterminaciones que se presentan. En particular, es la evaluación del límite cuando x tiende a 3, de 1 entre x menos 3 menos 4 entre x cuadrada menos 2x menos 3. Dada la indeterminación de los dos sumandos, se procede a obtener un factor común denominador, pero antes de dicha obtención se debe simplificar el denominador del segundo sumando. El denominador del segundo sumando, x cuadrada menos 2x menos 3, se debe simplificar. En ese sentido, se deben encontrar dos números tales que sumados entre sí nos dé menos 2 y multiplicados entre sí nos dé menos 3, lo cual resulta en 1 y menos 3, de tal forma que la simplificación de ese segundo denominador es x más 1 por x menos 3. Al aplicar ese factor común denominador x más 1 por x menos 3 entre x menos 3 nos da x más 1. Al multiplicarlo por 1 me da x más 1. Y después, al aplicar el factor común denominador entre el denominador del segundo elemento, que resulta ser el mismo, nos queda 1. Como al multiplicarse por menos 4, nos queda menos 4. Al simplificar la parte del numerador, quedaría x más 1 menos 4 igual a x menos 3, el cual en automático se cancela con el x menos 3 de la parte inferior. Entonces la función equivalente sería 1 entre x más 1, que al ser evaluado en x igual con 3, quedaría 1 entre 3 más 1, lo que equivale a un cuarto. Siguiendo con la evaluación de los límites de funciones, abrimos un paréntesis ahora para evaluar lo que ocurre de forma unilateral. Es decir, vamos a hacer evaluaciones solamente por el lado izquierdo o solamente por el lado derecho. En este sentido, se pueden seguir aplicando las leyes hasta ahora vistas, solo hay que hacer pequeñas consideraciones. Por ejemplo, al aplicar las leyes de los límites de la forma límite que x tiende a menos de hx, es decir, por el lado izquierdo, se requiere que la función deba estar definida en un intervalo abierto de la forma b, a. Caso contrario, cuando tiende a más, es decir, por el lado derecho, la función debe estar definida en el intervalo abierto a, c. Por ejemplo, se evalúa
continuación el límite cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo y por el lado derecho de la función raíz cuadrada de x menos 3. Para ayudar en la evaluación de los límites, vale la pena generar la gráfica, que es la que se muestra a continuación. En la gráfica se demuestra que solamente existe el límite por la derecha, es decir, hay un intervalo que define la función, que es el intervalo 3, infinito. Es decir, por la derecha sí podemos encontrar la valoración de dicho límite, pero por la izquierda no existe. Ya que está definida por la derecha, entonces el límite cuando x tiende a 3 sería igual a raíz cuadrada de 3 menos 3 igual con 0. El siguiente ejemplo es el caso de una función que tiene diferente comportamiento según el intervalo. Cuando x es menor que 2, la función vale 4x menos 3. Y cuando x es mayor que 2, la función vale x menos 3 al cuadrado. Para ello entonces tenemos que evaluar por la izquierda y por la derecha y en función de esos resultados encontrar el límite cuando x tiende a 2. Igualmente nos apoyamos en una gráfica. En el caso de la evaluación por el lado izquierdo, la función es 4x menos 3, definido el intervalo que va de menos infinito a 2, de tal forma que cuando se evalúa cuando x tiende a 2, quedaría 4 por 2 menos 3 igual a 8 menos 3 igual a 5. En el caso de la evaluación por la derecha, la función es x menos 3 al cuadrado, cuyo intervalo se define de 2 hacia el infinito positivo. Al evaluarlo cuando x tiende a 2, resultaría en 2 menos 3 al cuadrado, sería 1 al cuadrado, lo que equivale a 1. Al comparar los dos límites, el de la izquierda y el de la derecha, nos encontramos con que son diferentes. Uno vale 5 y el otro vale 1. Por lo tanto, se concluye que el límite cuando x tiende a 2 no existe. O otra forma de decirlo, la función es discontinua. Otro ejemplo donde la función tiene diferentes comportamientos es el que sigue. Sea f de x igual a menos x menos 2 cuando x es menor que menos 1, sea igual a 2 cuando x es igual a menos 1, y que es igual a x cúbica cuando x es mayor que 1. Hay que evaluar sus límites tanto por la izquierda como por la derecha para sacar una conclusión. Aquí también es muy útil presentar la gráfica de la función. Entonces, al evaluar por el lado izquierdo, cuando la función es x menos 2, en el intervalo que va de menos infinito a menos 1, el límite cuando x tiende a menos 1 sería igual a menos 1 menos 2 igual a menos 3. En el caso de la evaluación por la derecha, cuando la función es igual a x al cubo, en el intervalo que va de menos 1 hacia el infinito positivo, esto hace que el límite cuando x tiende a menos 1 es exactamente igual a menos 1 al cubo, lo que equivale a menos 1. Aunque la función como tal vale 2 exactamente en x igual a menos 1, lo que se debe valorar a la hora de sacar una conclusión es que el límite por la izquierda y el límite por la derecha sean iguales, caso que no está ocurriendo. Por lo tanto, se dice que el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función no existe. La función no es continua. Veamos ahora ejemplos de indeterminaciones cuando solamente la función del denominador es la que vale 0, mientras el numerador alcanza un valor constante. Sea el caso pues del límite cuando x tiende a de una función f de x que divida a la función g de x, donde el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a una constante k, mientras el límite de la función g de x cuando x tiende a es exactamente igual con 0. Es decir, se tiene la forma k entre 0, para toda k diferente de 0 en a. Como primer ejemplo hay que evaluar el límite de la función x menos 3 entre x cuadrada menos 2x cuando x tiende a 2. Primero hay que hacer notar que al sustituir el valor de 2 en x, se presenta la expresión menos 1 entre 0. Esto es, a medida que x se aproxima a 2 por la izquierda, el numerador se aproxima a menos 1. Mientras tanto, el denominador se aproxima a 0. En consecuencia, la magnitud de x menos 3 entre x cuadrada menos 2 se indetermina.
Para tener una mejor idea es necesario factorizar el denominador. En este caso x cuadrada menos 2x equivale a x por x menos 2. A continuación es factible separar esta fracción en dos componentes que se multiplican entre sí. Uno sería x menos 3 entre x y el otro sería 1 entre x menos 2. De tal forma que es posible sacar el producto de dos límites. En este caso, el límite cuando x tiende a 2 de x menos 3 entre x, o el límite cuando x tiende a 2 de 1 entre x menos 2. Al elaborar los límites de ambos productos se tiene lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x menos 3 entre x equivaldría igual a menos 1 medio. Mientras tanto el otro, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 1 entre x menos 2 sería igual a 1 entre 0 igual a más infinito. Por lo que al multiplicar el valor de ambos se tiene que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x menos 3 entre x cuadrada menos 2x es igual a menos infinito. Lo cual quiere decir que el límite no existe, está indeterminado. Ahora finalmente evaluemos el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 entre x menos 1 que se eleva al cuadrado. Aquí al sustituir el valor de 1 en x se presenta la expresión 3 entre 0, esto es, a medida que x se aproxima a 1 en el numerador, este se aproxima a 3, y en el caso del denominador cuando se aproxima a 0. En consecuencia, la magnitud de x más 2 entre x menos 1 al cuadrado se indetermina. Para poder encontrar una posible solución hay que factorizar el denominador. En este caso, x menos 1 al cuadrado se puede separar en dos binomios, x menos 1 por x menos 1. Después la función se separa en dos factores. Uno sería x más 2 entre x menos 1 y otro sería 1 entre x menos 1. De tal forma que otra vez puedo aplicar la ley de los productos de funciones en los límites. Este caso sería igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 2 entre x menos 1 por el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x menos 1. Evaluando estos límites tenemos el límite de x más 2 entre x menos 1 cuando x tiende a 1 sería 3 entre 0, igual a más infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x menos 1 sería igual a 1 entre 0, más infinito. Por lo que al multiplicar el valor de ambos límites se tiene el límite de x más 2 entre x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a 1 es igual a más infinito. Esto es, está indeterminado, el límite no existe, lo cual quiere decir que la función no es continua en x igual con 1.